Crees que esta vez es diferente. Crees que tu generación es más inteligente, más informada, más despierta que todas las anteriores. Eso mismo pensaron todos antes de caer. El Imperio Español dominaba medio mundo en el siglo XVI. Flotas cruzando océanos, oro entrando sin parar, influencia religiosa global. Se creían elegidos, se creían invencibles, pero mientras celebraban su expansión, estaban construyendo su fragilidad. Dependían del oro en lugar de desarrollar industria. Gastaban más de lo que producían. Se endeudaban confiando en que el flujo nunca se detendría. Creían que su modelo era eterno. No lo fue. La Unión Soviética era una superpotencia nuclear. Había ganado la carrera espacial. Controlaba medio continente. Tenía uno de los ejércitos más grandes del planeta. En 1985, nadie imaginaba que 6 años después dejaría de existir. Pero el sistema estaba podrido por dentro. Ineficiencia estructural, economía artificial, propaganda que ocultaba la fragilidad real. Creían que su ideología los hacía superiores. Creían que su estructura era demasiado grande para caer. Colapsaron desde dentro. En 1999, los mercados repetían una frase con arrogancia absoluta. This time is different. Internet había cambiado las reglas. Las empresas no necesitaban ganancias. El crecimiento infinito era inevitable. Los inversionistas estaban convencidos de que habían descubierto una nueva era económica. En el año 2000, el mercado se desplomó. Miles de millones desaparecieron en meses. En 2008, los bancos más sofisticados del mundo aseguraban que el sistema era estable. Modelos matemáticos complejos, calificadoras de riesgo, expertos en todos los niveles. Too big to fail. Demasiado grandes para caer. Cayeron. No por falta de inteligencia, no por falta de datos, por exceso de confianza en su propia estabilidad. Ese es el patrón. No ignorancia, no atraso tecnológico, no falta de expertos, arrogancia estructural, la convicción de que el sistema es demasiado complejo para romperse, la ilusión de que el pasado ya fue superado. La decadencia no empieza cuando una sociedad no sabe, empieza cuando cree que ya entendió todo, cuando deja de preguntarse si puede estar equivocada. Y aquí es donde el espejo se vuelve incómodo. Nosotros creemos que somos distintos porque tenemos acceso inmediato a información, porque podemos verificar datos en segundos, porque vivimos conectados globalmente, porque tenemos memoria histórica digital. Pero acceso no es conciencia. Información no es sabiduría. El Imperio Español tenía recursos. La Unión Soviética tenía poder. Wall Street tenía modelos matemáticos. El mercado.com tenía innovación. Todos tenían algo que parecía suficiente para garantizar estabilidad. Y todos estaban equivocados. La pregunta no es si el patrón existe. La pregunta es si nosotros estamos convencidos de que no nos aplica. Porque cada generación antes de caer creyó exactamente eso. El problema nunca es visible desde dentro. Cuando el Imperio Español comenzó a perder competitividad, no lo interpretó como señal de declive, lo vio como fluctuación temporal. Cuando la Unión Soviética empezó a mostrar grietas económicas, no lo llamó fragilidad, lo llamó ajustes estratégicos. Cuando las empresas .com quemaban millones sin generar ganancias, no lo llamaron burbuja, lo llamaron revolución. Cuando los bancos empaquetaban deuda basura en 2008, no lo llamaron riesgo sistémico, lo llamaron innovación financiera. El lenguaje siempre protege al sistema. Nadie usa la palabra colapso mientras está dentro del sistema. Se habla de transición, de corrección, de reestructuración, nunca de error estructural. Y eso es exactamente lo que hace peligroso el exceso de confianza.
En psicología existe algo llamado ilusión de control. La tendencia humana a creer que entendemos sistemas que en realidad apenas comprendemos. Mientras más herramientas tenemos, más seguros nos sentimos. Mientras más complejos son los modelos, más creemos que el riesgo está calculado. Pero la historia demuestra algo brutal. Los sistemas complejos no colapsan por falta de datos. Colapsan por exceso de confianza en los datos. Porque cuando la seguridad es absoluta, la vigilancia desaparece. Y cuando la vigilancia desaparece, los errores se acumulan en silencio. Hoy creemos que la tecnología nos protege del pasado. Creemos que la interconectividad global hace imposible una caída estructural. Creemos que la información masiva reduce el riesgo. Creemos que los algoritmos optimizan el sistema. Pero la historia demuestra que complejidad no significa invulnerabilidad. Significa fragilidad acumulada. Un sistema interconectado puede sostenerse durante décadas, hasta que un punto crítico lo quiebra. Y cuando eso ocurre, parece repentino. Pero nunca fue repentino. Fue acumulativo. Fue normalizado. Fue ignorado. La generación que creyó que era diferente no era ignorante. Era segura. Segura de que había aprendido lo suficiente. Segura de que los errores del pasado estaban superados. Segura de que su estructura era demasiado avanzada para repetir el patrón. Exactamente como nosotros. La verdadera amenaza no es la falta de inteligencia. Es la pérdida de humildad histórica. Es la incapacidad de decir, podríamos estar equivocados. Porque cuando una generación deja de considerar esa posibilidad, deja de corregirse. Y cuando deja de corregirse, empieza a caer. No somos la primera generación con tecnología avanzada. No somos la primera en sentirse más consciente que las anteriores. No somos la primera en creer que el sistema es estable. La única diferencia entre una generación que colapsa y una que se transforma es su capacidad de reconocer el patrón a tiempo. La pregunta final no es histórica, es personal. ¿Estás tan seguro de que somos diferentes que ni siquiera consideras la posibilidad de que no lo seamos? Porque todas las generaciones antes que la nuestra pensaron exactamente lo mismo. Y esa fue la primera señal de que el ciclo ya había comenzado. Si este video te incomodó, no es casualidad. La incomodidad es el primer síntoma de conciencia. Suscríbete si estás dispuesto a cuestionar incluso aquello que te hace sentir seguro. Porque romper el ciclo no empieza con un sistema. Empieza con una mente que decide no repetirlo. Para completar esta idea te sugiero ver el vídeo anterior. Está en la parte superior. Nos vemos en ese video.